1985, una expedición minera en los cerros de Huehuetla, Hidalgo, terminó en una pesadilla. Solo uno sobrevivió para contar lo que vio, un nahual real. Esta historia mezcla leyendas mexicanas, seres sobrenaturales, bosques embrujados y una verdad muy escalofriante que jamás se publicó en los periódicos. Prepárate para una narración de terror basada en hechos reales, contada en exclusiva por la Galería de lo Infinito. Relatos de terror, nahuales, brujería, desapariciones misteriosas y la oscura historia del monte. Aquí te están esperando. En mayo de 1985, 5 hombres llegaron a la Sierra Otomitepegua, en Hidalgo. Venían con mapas, planos y permisos oficiales. Su objetivo era claro: explorar una zona boscosa para evaluar su potencial en minería y extracción de madera. Pero ninguno de ellos sabía lo que realmente habitaba ahí. 3 eran canadienses, un ingeniero geólogo llamado Scott, un topógrafo serio de nombre Kevin y un tercero más joven, medio burlón, llamado Elliot. Los otros 2 eran mexicanos: Luis Hernández, un experto en minería originario de la Ciudad de México, y Gerardo Martínez, un técnico de campo de Tampico, curioso y muy supersticioso. Desde el primer día, la gente del pueblo más cercano, un rincón perdido entre los cerros al que llegaron en camionetas 4x4, les advirtió que no subieran a los montes altos después del atardecer, que ahí arriba no mandaba el hombre, sino el monte. Luis, escéptico, lo tomó como un folclore. Elliot, en cambio, se rió. ¿Qué dicen? ¿Que hay brujos, lobos o qué? No mames. Pero un anciano sentado en una piedra junto a la iglesia los miró con ojos que llevaban siglos encima. No son brujos, son antiguos. El monte les pertenece. Miren, güeritos, no vayan a despertar al que duerme. Los forasteros, sin hacer caso, comenzaron su expedición. El tercer día en la sierra, el grupo se adentró más allá de donde el camino terminaba. Estaban en lo profundo de la zona conocida por los lugareños como la Barranca del Silencio, un lugar envuelto por niebla espesa, donde incluso los pájaros parecían guardar luto. Luis revisaba una veta de piedra mientras Kevin caminaba. Él tomaba coordenadas. Fue entonces cuando Elliot levantó la voz. ¿Vieron eso?, dijo apuntando entre los árboles. Te juro que había un perro enorme, pero caminaba raro. Scott alzó los binoculares, pero no vio nada. Gerardo, el de Tampico, sí lo había notado también. No era un perro, güey. No sé qué era, pero tenía ojos como de gente. Esa noche acamparon al pie de una colina. Cuando el fuego bajó, el frío les calaba en los huesos. Kevin decidió ir a orinar a unos metros de la fogata. Pasaron 3, 5, 10 minutos. Luis lo fue a buscar. Lo encontró, pero algo estaba mal. Kevin estaba de pie, mirando hacia el bosque con la linterna apuntando al vacío. Estaba completamente inmóvil. Kevin, ¿todo bien? El canadiense giró su rostro. Estaba pálido, los labios morados. Murmuró apenas: está aquí. Y entonces a lo lejos un aullido reverberó en la montaña. No era de coyote, no era de lobo, era como una mezcla de ambos.
pero con algo humano, un aullido distorsionado, un sonido largo, profundo y lleno de rabia. Luis sintió como la piel se le helaba. Regresaron todos a la fogata. Nadie durmió. A mitad de la noche, el viento dejó de moverse. El bosque quedó en un silencio antinatural. Fue entonces cuando lo escucharon. Pisadas pesadas, como de algo caminando en dos patas, arrastrando una pierna, dando vueltas alrededor de la tienda de campaña. Elliot, nervioso, apuntó con la linterna hacia afuera. Nada. Pero al amanecer encontraron marcas en la tierra, garras profundas y una huella de pie humano. Gerardo tragó saliva. No mames, eso no era ningún animal, dijo. Luis comenzó a sentir una presión en el pecho, como si algo los estuviera acechando. Creo que desde que llegaron, y apenas estaba comenzando. Al cuarto día algo cambió en el grupo. Elliot ya no hacía bromas. Kevin apenas hablaba. Scott insistía en seguir trabajando, pero hasta él evitaba mirar hacia el bosque. La niebla parecía no levantarse nunca, como si el monte no quisiera que vieran lo que había detrás. Luis y Gerardo encontraron una cueva en un risco, con señales claras de actividad mineral. Estaban tomando muestras cuando Gerardo se detuvo en seco. ¿Lo hueles, güey? Un olor espeso, como de carne echada a perder, pero no había cadáveres ni animales. En la pared de la cueva encontraron algo peor. Marcas en la roca, como si algo con garras hubiera arañado desde adentro. 3 líneas profundas, paralelas, con algo escrito al lado en una lengua extraña, como si alguien o algo hubiera dejado un mensaje. Vámonos de aquí, dijo Gerardo, ya sin ocultar el miedo. Pero fue demasiado tarde. Esa noche, Elliot desapareció. El grupo había armado campamento en un claro más arriba. Cuando despertaron, su tienda estaba abierta. No había señales de lucha, solo un rastro de pasos descalzos que se internaban hacia el monte. Scott y Luis lo siguieron, pero se detuvieron en seco al encontrar algo que no debían haber visto. La piel de Elliot colgaba de un árbol. No su ropa, su piel estaba completa, como si alguien lo hubiera desollado con una precisión muy quirúrgica. Sus ojos seguían ahí incrustados en el rostro flácido, como si aún estuvieran viendo el monte. Luis vomitó al instante. Scott cayó de rodillas y empezó a gritar en inglés. Luis solo pudo decir una palabra: no mames. Y entonces lo escucharon, detrás de los árboles, al otro lado del claro. Una figura alta, enorme, con patas peludas y un torso humano. Una cabeza como la de lobo, con cuernos arqueados. Estaba parado ahí, mirando, respirando. Y cuando dio un paso hacia ellos, la tierra crujió. Scott disparó su rifle. El disparo se perdió entre los árboles. El ser ya no estaba ahí. Corrieron como nunca en su vida. Dejaron el equipo, los mapas, todo. Al llegar al campamento, Kevin estaba sentado, estaba murmurando solo. Ya se metió aquí.
ya se metió en mi cabeza. Gerardo, mientras tanto, no decía nada. Solo miraba hacia el bosque como si supiera que el siguiente sería él. La madrugada siguiente fue peor que cualquier otra. Kevin no durmió, no comió, solo murmuraba en voz baja, mirando a la nada. Luis intentó hablarle, pero el canadiense solo repetía unas palabras en inglés. Gerardo empezó a rezar en voz baja. Nos va a cargar la chingada, Luis. Te lo juro por mi madre. Esto no es normal. Güey, esto no es un animal. No es humano. Esto es otra cosa. Luis apenas podía respirar. Tenía una sola idea en la cabeza: salir de ahí. Pero estaban demasiado lejos. No había señal. No había caminos marcados. Lo peor, la brújula ya no marcaba el norte. Al parecer, Kevin desapareció. Pero esta vez no fue como con Elliot. Su cuerpo apareció colgado de cabeza frente a la entrada de la tienda, destripado, las vísceras organizadas a los lados, como un ritual. Y en el pecho, tallado con una garra, un símbolo que Luis jamás había visto. Parecía un animal, pero también como un rostro humano. Scott se quebró, gritó, lloró, intentó disparar al cielo. Gerardo se arrodilló, con las manos en la cabeza, murmurando: es un nahual. Nos metimos donde no debíamos. No debimos venir, güey. No debimos venir. Luis, que hasta ese momento se había aferrado al sentido común, al raciocinio de un ingeniero, ya no pudo negar nada. Eso no era obra de ningún humano. Y si era un hombre, no era como los demás. Se encerraron en la tienda, pusieron piedras, mochilas, todo lo que pudieron. Esa noche el nahual llegó. No lo vieron, lo escucharon. Al principio fueron pasos, luego gruñidos, luego una voz, una mezcla gutural, como si saliera de una garganta rota. Imagínenlo así. Fuera, el monte es mío, les dijo, con una voz muy tenebrosa. Y después, el grito de Gerardo. Luis salió con la linterna temblando. Scott detrás de él. La tienda de Gerardo estaba desgarrada. Dentro no había cuerpo, solo una mancha de sangre y sus zapatos. Pero en la ladera alcanzaron a ver una silueta que gateaba como un animal. No era Gerardo, pero era el otro ser. Su rostro estaba cubierto de pelo, la espalda deformada. La voz era una mezcla de lamento y gruñido. Luis, ayúdame, güey. Me está llevando. Antes de que pudiera decir más, algo lo arrastró hacia el bosque, con una fuerza inhumana. Nunca más volvió a gritar. Scott cayó de rodillas. Luis lo agarró del brazo. Nos vamos ya, como sea. Y entonces entre los árboles apareció el nahual. Ahora sí lo vieron claro. Ojos amarillos como brasas. Cuernos negros que se torcían hacia atrás. La piel era una mezcla de lobo y de hombre. Y como de algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. Lo miró directo y Luis sintió algo que nunca había sentido. Sintió como que su alma estaba siendo observada, medida o juzgada. Corrieron sin dirección, sin mapa, solo con el instinto. Y fue ahí cuando Scott cayó por un barranco.
Un grito seco, un crujido y después todo silencio. Luis no miró atrás, solo corrió hasta que el bosque comenzó a clarear, hasta que escuchó el cantar de un gallo lejano. Volvió a oler el humo de las cocinas del pueblo. Había sobrevivido, pero él no salió intacto. Luis fue encontrado 2 días después por una familia otomí, deshidratado, lleno de arañazos, sin botas y hablando solo. Lo llevaron hasta el pueblo más cercano. Nadie quiso hacer preguntas, solo le dieron atole, cobijas y después silencio. Cuando intentó denunciar lo ocurrido ante las autoridades, nadie le creyó. Dijeron que los canadienses probablemente se habían perdido, que los animales salvajes del monte hicieron lo demás. El caso se cerró con un reporte de desaparición por causas desconocidas. Luis volvió a la Ciudad de México, renunció a su trabajo. Jamás volvió a entrar a un bosque, pero no lo olvidó, porque cada noche al cerrar los ojos aún lo ve. Ve al nahual que camina entre los árboles cuando nadie lo ve, el que huele la ambición de la gente, el que protege la tierra que los hombres quieren explotar. Y no es un mito, porque Luis aún guarda una de las piedras que extrajo esta semana, y esa piedra sangra a veces. Años después, a Luis lo entrevistaron de forma anónima y dijo que el nahual no solo cuida el monte, este nahual es un ser que se mete en tu alma, que puede ayudarte si estás en una causa desesperada, por ejemplo, si estás perdido. Pero si vas con ambiciones, puede ser tu fin. Gracias por escuchar este relato, aquí en la Galería de lo Infinito. Amigos, si se quedaron helados en algún momento, suscríbanse ahora. Activen la campanita y compartan este video. Hay muchos secretos en los bosques de México y este solo fue uno de ellos. Esto pasó hace mucho tiempo. Esta historia nos la cuenta una persona que fue allegada a Luis. Esta historia solo se ha contado en familias. No ha salido a la luz pública. El caso de estos 3 canadienses, de hecho, hace un tiempo que aún no ha sido observado. El día de hoy yo se los comparto, pero igual lo dejo a criterio de cada quien. Este es su amigo de la Galería de lo Infinito y ya saben, nos escuchamos y nos vemos en el siguiente video.